Mateo 14, y voy a leer para ustedes del versículo 13 al 21. Dice así: Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este pasaje es bastante conocido, este milagro, ¿verdad? Esta alimentación multitudinaria. Los evangelios nos registran esta alimentación a más de 5,000 personas, y también nos registran otra que nos dicen que eran más de 4,000. Ahora, particularmente, este milagro que hemos leído aquí es el único milagro que tenemos registrado en los 4 evangelios. Si queremos dejar limitado hasta los eventos de antes de la pasión de Cristo, porque también cuando eso sucede tenemos otro milagro que también aparece en los 4 evangelios, que es la curación del siervo al que Pedro le cortó la oreja. Bueno, realmente no todos los evangelios nos dicen que la oreja fue sanada, pero el evento aparece en los 4. Por eso este milagro es el único que sí aparece, ¿verdad?, en general con la gran mayoría de los detalles en los 4 evangelios. Ahora, eso es simplemente un dato curioso, no es que el hecho que un milagro aparezca en los 4 lo haga como el milagro más importante de todos los milagros que realizó el Señor en su vida antes de su resurrección. Pero sí llama la atención, ¿verdad?, de que precisamente quiso así el Espíritu Santo de que estuviera registrado en los 4. Ahora, nosotros estamos estudiando el Evangelio de Mateo, por lo que no vamos a hacer toda una explicación considerando todos los detalles, ¿verdad?, que podemos tener cuando consideramos los 4. No obstante, no voy a poder pasar por alto la explicación que luego el Señor Jesús tendrá que dar en Juan capítulo 6, ¿verdad? Ya ahorita llegaremos ahí. Pero Juan 6 es el que nos da el relato más amplio, porque nos dice que después de que Jesús alimentó a esta multitud, que esa multitud fue a Jesús, ¿verdad? Lo buscó, y que Jesús entonces les dice: ustedes me buscan, ¿verdad?, porque les di de comer. Trabajen por la comida que no perece, por aquella que a vida eterna permanece, y donde Él va a dar esas declaraciones de que su carne es verdadera comida, que su sangre es verdadera bebida, y finalmente rematará cuando algunos están yendo porque ya estas palabras se les estaban haciendo difíciles de digerir, ¿verdad? Porque algunos leemos en Juan 6, dicen: ¿pero qué está queriendo decir con esto de comer su carne y beber su sangre? Y que el Señor se vuelve a los 12 y les dice: ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro tiene que responder: Señor, ¿y a quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Todo eso acontece, como les digo, y Juan 6 es el que nos da el relato mucho más amplio, por lo que sí tendré que referirme a él hacia el final de esta breve meditación. Veamos entonces lo que nos dice el versículo 13. Dice que oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Oyendo qué? Bueno, oyendo, ¿verdad?, lo que estudiamos la última vez, que fue la muerte de Juan el Bautista. Esta noticia llega a oídos de Jesús y él decide retirarse. Claramente Jesús no lo hace por temor, él sabe, ¿verdad?, que cada evento en su vida está así divinamente ordenado y que todo iba a acontecer según era necesario
para que Él, como el Hijo del Hombre, pudiera salvar a ese pueblo que el Señor le había dado, que su Padre le había encomendado. Pero no obstante, se retira, se aparta de ahí para ir a otro lugar. Los nombres de las ciudades los estaremos viendo cuando lleguemos a este punto, cuando el Señor entonces también se monta sobre la barca. Por ahora lo importante es saber que el Señor se retira y Él está buscando, ¿verdad? Entonces, estar un tiempo aparte. Sabemos que el Señor se apartaba para orar, pero la multitud aquí lo sigue. Ahora lo están buscando a Él. De hecho, Marcos nos va a decir de que Él está tomando un tiempo hasta para enseñarles, porque precisamente, vean lo que dice el versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y es aquí donde vemos, ¿verdad?, este carácter de nuestro Señor Jesús, sin egoísmo. Otro hubiera dicho, es un tiempo que estaba buscando para mí, para estar a solas, necesitaba descansar, estoy escuchando noticias, ha muerto Juan el Bautista. Pero no, Él ve esta gran multitud y tiene compasión. ¿Y qué nos dice el evangelista? Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Si vamos a Marcos capítulo 6, como les decía, sabemos que no solamente realizó el Señor este milagro de sanidad, sino que también los estuvo enseñando. Vean el versículo 34 que dice: y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Entonces, vemos que el Señor se retira, les enseña hasta avanzada, ¿verdad?, el día, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En efecto, tuvo compasión por las necesidades físicas, como también por esa instrucción que ellos necesitaban escuchar para sus almas. El punto es que, y hasta el final, ¿verdad?, se nos va a decir que cuán grande era esta multitud. El punto es que sí eran muchos. Y los discípulos, ¿qué es lo que tienen en su mente? Bueno, Señor, ya enseñaste, y es hora que cada uno se retire a buscar qué comer. Porque hasta ellos mismos tenían que buscar, no era que ellos tenían. Como veremos, es que aparece, ¿verdad?, este joven que tiene estos 5 panes y estos 2 pececillos. Entonces lo normal era eso, ya el maestro enseñó y cada quien resuelve. Entonces vemos que en una parte este milagro viene a probar a los discípulos. De hecho, el Evangelio de Juan lo hace bastante claro. Vamos a Juan capítulo 6. Dice así el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dan la explicación. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces vemos que en efecto el Señor en un sentido los quiere probar. Cuando ellos le dicen entonces en Mateo 14, nos devolvemos a Mateo 14, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ellos no solamente están entendiendo, ya es hora de que busquen, sino que, Señor, si no lo haces ahora, no les va a alcanzar el tiempo, les va a anochecer para llegar a donde sí podían conseguir, porque en este lugar, cuando está diciendo que es desierto, es que no había ni siquiera locales, ¿verdad?, o mercaderes, ¿verdad?, que pudieran proveer a estas personas, sino que ellos tenían que ahora ir a buscar en las aldeas y ahí resolver.
Pero entonces el Señor les dice, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Entonces ahora podemos emparejar, ¿verdad?, con las palabras que tenemos en Juan 6. Sabemos entonces cómo empiezan a reaccionar ellos. 200 denarios no alcanzarían. O sea, ni 200 denarios de pan. Ahora, para que nos hagamos una idea de lo que está sucediendo ahí. Por pan, yo sé que a la mayoría de nosotros lo que nos va a venir a la mente es el baguette, ¿verdad? Es lo que estamos más acostumbrados. Pero no nos imaginemos una hogaza de pan. Ahí realmente ese pan podía ser perfectamente hasta un vasito plano, como más parecido a una tortilla, por decirlo así. Entonces, aún así hubieran sido, ¿verdad?, lo que llamamos nosotros esos melcochones, ¿verdad? No saben. O sea, 5 baguettes, o sea, yo sé que en las casas de algunos fácil 2 baguettes se van en una mañana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo bastarían esas 5 unidades de pan que tenían? Como les digo, no sabemos el tamaño, pero lo más seguro, unas cositas hay. Y 2 peces. Obviamente no iba a alcanzar. También quiero que notemos de que eso es algo circunstancial. Es decir, Señor, aquí hay un muchacho. Porque ni los discípulos, como les digo, tenían para comer. O sea, cuando Él está diciendo, envíe para que ellos compren, es porque nosotros también necesitamos ir a comprar para nosotros. O sea, los discípulos usualmente están pensando, ¿verdad?, más en su comodidad, más en su tranquilidad. Despídelos, ya ha sido un día muy largo, Señor, ya les has enseñado, ya les has sanado, y que ahora vayan y vean dónde compran para comer, porque hasta ellos mismos. Pero de nuevo, aún si cada discípulo hubiera venido bien preparado, obviamente no era el caso, ¿qué hubiera hecho usted con la comida que era para 12 personas o 13 personas para más de 5,000? Es que no había forma. Y como les decía, ese muchacho es circunstancial. Hace unos años yo recuerdo cómo alguien exponiendo este pasaje, como que ese muchachito le daban como mucho énfasis, ¿verdad? Lo presentan como, aquí está lo que usted puede dar al Señor, aunque no sea mucho, el Señor de ese poquito puede hacer mucho, ¿verdad? Porque es lo que al final el Señor va a hacer. Pero aquí es donde yo digo, qué sabiduría, obviamente, el Espíritu Santo al ponernos el relato en los 4 evangelios. Ese muchachito ni se nos menciona a nosotros. Solo en Juan se nos dice que era un muchacho que tenía sus 5 panes y sus 2 peces. Yo no podría derivar un gran punto de ese muchacho siendo relevante para el milagro si no me aparece en los 4 relatos, ¿verdad?, enfatizando que gracias a ese muchacho que dio sus 5 panes y 2 peces fue que el Señor pudo obrar el milagro. No ese es el caso. Eso se los digo por si alguna vez se vieran enfrentados a un énfasis así. Ahora, no quiero sonar severo en el sentido de pensar de que si a alguien le diera un énfasis o algo quisiera resaltar del muchacho, que ya necesariamente hace de ese un sermón humanista o un mal sermón. Lo que quiero decir es que cuando uno compara y empieza a estudiar qué es lo que está sucediendo ahí, o sea, eso no tiene mayor implicación. O sea, yo no puedo tomar ese pasaje para decir de que lleva al Señor lo que tengas y el Señor eso lo multiplicará mucho. Obviamente sabemos de que eso puede sonar más llamativo en otros círculos, ¿verdad? De lo poco que usted tenga, el Señor puede hacer grandes cosas. Obviamente el Señor hace grandes cosas a través de instrumentos débiles como nosotros. Si somos de Él, somos descritos como ¿qué? Como instrumentos de barro. Ya somos eso. No somos gran cosa, no somos muchos los sabios, los poderosos, pero si somos del Señor, el Señor realiza su obra a través de instrumentos imperfectos, a través de instrumentos débiles. Y eso es una realidad. No. Que no creo yo que sea la ocasión o el pasaje para enfatizarlo de esa manera. La cantidad que se pudo haber comprado, igual podríamos hacer algunas conjeturas. Yo sé que la mayoría aquí ya ha escuchado que un denario era una buena paga por un día de trabajo, ¿verdad? Eso era lo común. Ahora, ¿cuánto pan hubiera alcanzado con un denario? No sabemos, ¿verdad? Como digo, se puede sacar algún cálculo, pero no es necesario sacarle mucha vuelta cuando uno escucha que el mismo apóstol dice que ni 200 denarios hubieran bastado. Ahora, si uno trata de trasladar eso a nuestros días, como les digo, algún número puede llegar a sacar uno, pero
temas de inflación de la época, ¿verdad? No nos servirá mucho saber a nosotros, oye, así hubieran sido 5,000 panes, un pan para cada uno, ¿verdad? Pues digo, si era una unidad, si eso hubiera llegado a alcanzar 200 denarios, nos dice uno de los apóstoles, no hubiera alcanzado. Entonces vean lo que dice el versículo 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y el joven, como digo, no importa. Sí. No es relevante. El punto es que con eso el Señor va a obrar el milagro. ¿Cómo ocurre? Vean también lo fascinante del relato. Dice, Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Sí? ¿En qué momento empezó a multiplicarse? No se nos dice. Vean, lo que aquí acabamos de leer es tan increíble que precisamente para lo que llamamos nosotros esos círculos liberales, eso sencillamente no pudo haber ocurrido. Dicen, no ocurrió. No puede ser de que usted con esa cantidad hubiera podido alimentar una multitud. Entonces, la explicación con la que tratan de darle sentido a este pasaje fue que el milagro que fue obrado ahí fue que el Señor al orar, y en ese ejemplo de dar ese poco que tenían para repartirlo, los demás empezaron a compartir lo que también tenían. Y que así fue como entonces toda una multitud se sació. Fue un milagro de una generosidad desprendida, obrada en todas las personas que estuvo ahí. ¿Por qué? Porque no conciben cómo se puede alimentar. Como les digo, el número más conservador, 5,000. Como vamos a ver, obviamente ese número fue mucho más alto. Con 5 panes y 2 peces. ¿Cómo alimenta usted a tantas personas? Para la mente escéptica, incrédula, la respuesta es, eso no ocurrió, eso es fantasía. Eso es un relato donde se está exaltando lo sobrenatural, de que Jesús hizo tal señal, pero sabemos que eso es imposible. Y ya. Pero para aquel cuya mente ha sido renovada, para aquel que ha sido salvado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien inspiró estas palabras, también obra la convicción para reconocer que esto que estamos leyendo así ocurrió. Ahora, el cómo, yo no sabría decirles exactamente el cómo, ¿verdad? Porque así con esa sencillez se nos dice el relato. Es decir, fue un momento que Jesús empezó a orar, que empezó a llenarse los cestos, o era que conforme se iba partiendo, y más se partía, y ¿verdad? O sea, conforme se iba repartiendo, o sea, no se nos cuenta ese detalle. O sea, parece que así iba sucediendo, porque levanta los ojos, da gracias y va partiendo, y cada uno empieza a repartir y no se les acaba. ¿A qué nos recuerda? Hay obviamente milagros así en el Antiguo Testamento. Podemos recordar el aceite de la viuda, ¿verdad? Que empiezan y nada que se acababa, ¿verdad? Hasta que ya no hubo más recipientes en la casa. Leemos de que ya no hubo más. Como también ocurre con la otra viuda de Sarepta, ¿verdad? Que ya lo que iba a hacer era las últimas tortitas, como decía ella, para echarme a morir con mi hijo, le dice a Elías. Y Elías tras eso le dice, bueno, sí, está bien como usted dice, pero hágame la primera una a mí, ¿verdad? Interesante cómo el Señor proveyó al profeta a través de una situación de suma congoja para esta familia. O sea, ya la señora lo que entendía, ya no quedaba más que morir, aunque fue diligente y fue igual a sacar su leña, y así fue como el Señor lo hizo que se encontraran. Muchos detalles, ¿verdad? Es un pasaje que me encanta en esa vida del profeta cuando se nos presenta. El punto es, tenemos también sabemos que con Eliseo hubo también unos panes de cebada que alimentaron. Vamos a buscar el pasaje, que entró la duda con el número de personas. Ya les digo. Sí. Segundo de Reyes, capítulo 4.
Era 100 hombres. Entonces dice así, Segundo de Reyes 4, versículo 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coman. Entonces, vean aquí la cifra, son 20 panes para 100, y aún así dice que eso no va a alcanzar. ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. O sea, 20 para 100, las 5 para más de 5,000. Obviamente, Jesús como el profeta supera, ¿verdad?, las señales de todos los profetas que fueron antes de él. Es que, como digo, no tiene igual. Tenemos eventos similares. Pero, de nuevo, para el que no quiere creer, no creerá, a menos que la obra del Señor traiga esa convicción. Como les digo, este milagro sencillamente es por la fe que uno lo cree, que fue así. Que fue así. Porque, no, o sea, si ya es sorprendente que usted pudo darle comer a más de 5,000 con 5 panes, sorprendente es que uno lee que sobró y recogieron ¿cuántas cestas? Vemos ahí. 12 cestas. O sea, sencillamente no hay comparación. 5 pancitos, 12 cestas llenas. ¿Y eso de dónde salió? Ah, fue lo que sobró. ¿Cómo que sobró? Sí, porque el Señor lo multiplicó. Es así. Estamos hablando de un milagro de multiplicación. Hay alguien que es el creador de todo, que es el Señor Jesús. Hay algunos que se debaten, bueno, es correcto decir si fue que el Señor se fue creando más pan o era pan transformándose en más pan. Él es el creador de todo, Él da alimento a todos. O sea, la señal seguirá siendo sorprendente por más vuelta que le demos. El Señor alimentó a una multitud con 5 panes y 2 peces, al punto que sobró. Como comentario menor, vemos que aun a pesar de la abundancia que el Señor trajo, apropiadamente todo eso se recogió. Y aún así el Señor no fomentó ningún desperdicio, ¿verdad? Se nos dice que todos comieron para quedar saciados. O sea, entonces, el Señor dio lo suficiente de manera que no se fomentó ningún pecado de glotonería. Y dio lo suficiente para que sobrara y eso fuera debidamente recogido. Pero como les digo, si ya uno está sorprendido del hecho de que sobrara, Mateo finaliza el relato diciéndonos lo siguiente: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es sorprendente. Uno puede sacar conjeturas. Digamos que los 5,000 no todos estaban casados. Y póngale bajito, 2,000 estaban casados. Estaban sus esposas. Pero no estaban las esposas de todos, digamos que solo 1,000 llegaron con las esposas. Y ahí solamente se tiene más de 6,000, pero dice que hay niños. Y no era como ahora, que las personas tenían hijos y tenían hijos, ¿verdad? Yo les digo, o sea, yo puedo tratar de ser lo más conservador, que ese número va a seguir siendo siempre sorprendente. Y si uno lo hace más fácil, bueno, digamos que la gran mayoría en efecto estaba con su esposa y tenía por lo menos 1 o 2 hijos. 15,000 a 20,000. Y sobraron 2 cestas. Y sobraron 2 cestas. Buscar ser conservador con el número, para mí no tiene ningún sentido. Tampoco lo voy a exagerar más allá de... Pero lo cierto es que el Señor alimentó a todos ellos. Y cuantos más boquiabierto queda uno. Porque es que quedaron llenos. Quedaron llenos. Un hombre llamado Gresham Machen
vivió la primera parte del siglo XX, en 1900, atacó con justa razón cómo el liberalismo se estaba infiltrando, caracterizado por negar lo sobrenatural y pensando que uno puede quedarse con el Jesús histórico y con su mensaje sin tener que comprometer su razón o su intelecto al aceptar lo sobrenatural del relato de los evangelios. Pero yo les digo, tal separación lo va a dejar usted quizás bien con el mundo, pero lo va a dejar sin el Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia hizo lo sobrenatural. En última instancia, se tendrá que entonces estar dispuesto a comprometer no solamente eso, y por eso algunos después de ahí estarán dispuestos a comprometer también la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo y cualesquiera otros milagros. Les digo, si es que fuera un asunto de que se detuviera diciendo, bueno, yo creo todo lo que está en la Biblia, pero es que ya el milagro de los 5,000 ese, no sabemos que no es eso. Así como no aceptará la alimentación de más de 5,000 personas, no aceptará muchas otras cosas más. Pero Jesús rectamente luego va a juzgar esta situación. Y aquí es donde les digo que tenemos que irnos a Juan 6 para ver un poco de las implicaciones de lo que sucedió después de semejante milagro. Porque Él va a tener que hacer eco de lo que ocurrió también con Israel cuando estuvieron en el desierto. ¿Qué hizo Dios por tantos años cuando ellos estuvieron en el desierto? Los alimentó con el maná. Bueno, se nos describe que era como una semilla de culantro, su sabor que tenía. Pero por 40 años, todos los días, excepto en el día de reposo, el sábado tenían doble porción. Los alimentó. De nuevo, es lo que nos dice la Escritura. Esa fue la razón por la que ese pueblo pudo sobrevivir vagando en una ciudad a otra hasta que finalmente se establecieron en la tierra prometida de Canaán, porque el Señor les proveía. Pero Jesús va a tener que decirles a ellos que ese no era el verdadero pan. El verdadero pan que descendió del cielo va a decir, Él soy yo. Y eso no lo quisieron aceptar. Vean que ellos estuvieron dispuestos a hacerlo rey. ¿Verdad? Dice Juan 6:12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, ¿verdad? Como buenos administradores. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Claro, algunos, como les digo, apropiadamente vieron, es que esto que acaba de ocurrir no es normal. ¿Quién podría gobernar sobre nosotros? ¿O quién mejor para gobernar sobre nosotros que un hombre que puede darnos de comer con 5 panes? En este reino no padecería uno de hambre. Ese es el hombre que necesitamos. Jesús, como les digo, se traslada, nos dice aquí que se va a monte solo. Ya luego veremos la otra parte que nos dice Juan, ¿verdad? Que Jesús anda sobre el mar, porque Mateo también lo va a relatar para nosotros. Lo buscan, llegan al otro lado, llega el versículo 25 y dice, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Los evangelios nos relatan a nosotros la incredulidad de nuestro corazón de muchas maneras, pero si hay una que a mí no me deja de sorprender cada vez que la leo, es esta de Juan 6. ¿Qué señal haces tú
para que te creamos. O sea, se acaban de alimentar el día anterior. O sea, les dio de comer. Ellos vieron lo que ocurrió. Y aún así están demandando algo más. O sea, ¿qué es lo que haces tú para que te creamos? De que tú eres. Algunos tratan de conceder y decir, bueno, es que ellos están pidiendo una señal muy específica. Porque anteriormente vieron un profeta. Pero si él ahora dice que es el Hijo del Hombre, el Mesías prometido, pues necesitamos otro tipo de señal. Está bien. Pero no deja de ser de que la pregunta sigue siendo atrevida. O sea, la señal que el Señor hizo como les digo, sobrepasa por mucho lo que cualquiera de los profetas antes de él llegaron a hacer. O sea, 20 panes para 100 hombres ya trajo preguntas, ¿verdad? Como vimos, pero ¿cómo voy a alimentar a 100 con 20? Aquí el Señor alimentó a 5 con 5 a una multitud de más de 5,000. El punto es que está bien, el Señor recibe la pregunta y entonces empieza a creer. Empieza a mostrarles en qué es lo que deben creer. Dicen ellos en el versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Oh, ellos escuchan eso y dice, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vean, las palabras son muy claras. El que a mí viene, el que en mí cree. Eso es lo que uno debe tener en mente cuando entonces el Señor empieza a hablar de el que come mi carne, el que bebe mi sangre, como más adelante les va a decir. ¿A qué se refiere eso? A comer de Él. O sea, ¿qué es comer de Cristo? Es creer en Él, es apropiarse de esa obra, de su persona. Los demás versículos que siguen en Juan capítulo 6 siguen siendo una gran demostración de lo que nosotros luego conocemos como las doctrinas de la gracia, el calvinismo, ¿verdad? Porque luego el Señor, ¿qué les va a dar a entender? Que ninguno puede ir si el Padre que le envió no le trajere. Que está hablándonos ahí el Señor, de la incapacidad total del hombre. También nos está hablando de paso de la elección, porque está hablando de que es de todo aquel que el Padre le lleve al Señor. Porque entonces no todos van al Señor, son aquellos que el Padre le da a Él, son aquellos que llegarán. Obviamente, también quiere decir que esta obra del Señor, de Él dando su vida, como Él dirá, por el mundo, no significa obviamente todo el mundo, significa que son aquellos que el Padre le ha dado a Él, que son los que van a Él. Y así poco a poco se va desmenuzando todo este sistema. Juan 6 para mí es un pasaje muy claro que deja ver estas doctrinas. Sabemos entonces que todos estos que el Padre le ha dado, en última instancia serán ¿qué? Glorificados, porque dice el Señor en el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El hombre es incapaz, pero de esa humanidad caída el Señor tuvo misericordia y escogió a unos para hacerle un pueblo especial, escogido por gracia y misericordia. Estos son los que van a Cristo, que son salvados por la obra de Cristo. Son estos que irremediablemente creerán en el Señor, porque Él mismo se va a encargar de llevarlos, ¿verdad? El Padre los va a llevar al Hijo, y el Hijo finalmente se encargará de que todos estos también sean en el día final glorificados, porque Él dice, yo los resucitaré en el día postrero. Vean toda la enseñanza que el Señor está dando detrás de un milagro tan asombroso como la alimentación de las 5,000 personas. Por eso es que les digo, si uno se queda con hoy el Señor te está probando tu fe, te está haciendo la pregunta, dele usted de comer, ¿cree usted a la palabra del Señor?
¿O qué tiene usted que darle al Señor? No importa que sea poquito, como los 5 panes o 2 peces. Como les digo, es perder el punto, porque el Señor aquí está explicando que hay toda una realidad espiritual detrás de ese milagro que tiene que ver con el hecho de creer en Él como el pan de vida. Lo otro es perder el punto. Como lamentablemente aquellos que en aquel momento comieron y vieron ese milagro con sus ojos estaban perdiendo el punto. Les dije, hoy la meditación es más sobre Mateo 12, no es sobre Juan 6, pero Juan 6 nos da esa explicación más amplia. Pero vean, para ir resumiendo lo que ya el versículo 60 nos dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sí, esta gente se sació con lo que el Señor les dio a comer, pero como el mismo Jesús dice aquí, y eso pasó. Al día siguiente iban a tener hambre, ¿verdad? Pero dice él, mis palabras, y el que verdaderamente cree en mí, ese, dice él, es el que conoce algo que no podrá conocer uno en esta vida, el de comer para nunca más tener hambre. El que conoce a Cristo queda verdaderamente saciado. O, de nuevo, haciendo eco a las parábolas de Mateo 13, recuerdan, un comerciante de perlas, que conoce de perlas, tiene muchas perlas, pero cuando ve la perla de gran precio, dice, esta y ninguna más. No quiero ninguna más. El que ha conocido verdaderamente a Cristo puede decir, yo estoy satisfecho en Cristo y nada más. Por supuesto, en el andar de la vida cristiana, Él seguirá dándonos, en términos generales, muy buenos regalos. Nos podrá conceder un hogar, el prosperar en el trabajo, el ver a otros venir al Señor, en ver la salvación de nuestros propios familiares, oraciones que le veamos a Él y sean contestadas, pero ninguna de ellas debemos verlas como sustituto de la gran bendición mayor, de la cual se derivan las demás, que es la salvación en Él. Una vez salvo en Cristo, entonces todo lo demás siguen siendo buenos regalos que vienen así, gracia sobre gracia. Pero la gracia mayor es que esto que vemos aquí, que el Señor le está diciendo a ellos, el que come de mí, sea una realidad en su vida. ¿Ha comido usted de Cristo? ¿Ha creído verdaderamente en Él? ¿O está el mundo todavía seduciéndolo a que haya deleite, a que siga probando, a tener mordiditas del mundo? Porque está bien Cristo, pero siempre me hace falta. Si ese es el caso, debe preguntarse si verdaderamente ha comido del Señor. Pero cuando uno ha conocido a Cristo, entonces es cuando uno puede decir, con Cristo yo lo tengo todo. Dejo el mundo, sigo a Cristo. No vuelvo atrás, solamente Él. Y cuando el mundo venga con su seducción, no poder decir, es que ya no voy a volver a las viejas cisternas rotas que no retienen agua. Cuando he conocido al que es la verdadera agua que quita la sed, cuando he conocido al que es el pan que quita el hambre. Pero para ello debemos sumergirnos en esta misma palabra que Él nos ha dado, porque Él dice, mis palabras son vida. Entonces debemos constantemente sumergirnos en este libro que nos habla de Cristo, que es Cristo de principio a fin. Pero si no, entonces sí estaremos exponiendo nuestras vidas como creyentes, poniéndonos raquíticos, ¿verdad? Anémicos. Y ahí sí, que entonces las seducciones del mundo nos parecerán como mayores ofertas. Por eso debemos combatir todo ello como buenos soldados, alimentándonos constantemente de su palabra cada día,
Entonces todo lo demás seguirá perdiendo su atractivo. Quiero, Señor, entonces que la meditación hoy en este milagro nos traiga por un lado alegría, gozo de ver cuán majestuoso fue nuestro Señor en su ministerio en la tierra, las señales que hizo, pero sobre todo que no perdamos el foco, lo que está detrás, la realidad espiritual que el Señor Jesús anunció, y pueda decir usted: yo he comido del Señor. Oremos.